Listos. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Una linda tarde para todos. Me presento, soy el doctor Andrés Ojeda. ¿Sí? Vamos a el día de hoy con la clase de historia, ¿no? ¿Sí? Para todos estamos en la clase de historia, ¿correcto? Listo. Les voy a apagar sus microfonitos, cualquier persona. Marlon, dígame, le abro su micrófono. Dígame. Ya, Sí, dígame. profesor, nada, para comentarle que nos quedamos en el último que estábamos viendo era positivismo histórico que nos dictó por último. Positivismo histórico. Gracias, Marlon. Tiene 2 puntos extras de ecuación. Muchas gracias. 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 Le veo pensativo al señor Israel. Está bastante pensativo. Creo que la muerte cruzada le tiene mal al señor Israel. Tranquilo, tranquilo. De que le votamos, le votamos. Tranquilo, no se preocupe. No, no se preocupe. Esperemos que todo salga bien por el bien del país, ¿no? Esperemos que todo surja efecto por el bienestar de todos y de todas, ¿no? Esperemos que todo. Y si me lanzo a presidente de la República, votarán por mí. Chévere, chévere. Votarán por mí. Listo, a ver. Nos quedamos en positivismo, en la materia de historia. Positivismo histórico. Ponemos materialismo histórico como título. Buenas noches, baby Quiñones. Materialismo histórico. Materialismo histórico. Materialismo histórico. Ponemos lo siguiente. Consideró la economía consideró la economía como la base del desarrollo, como la base del desarrollo, como la base del desarrollo de la historia, de la historia. Coma, de manera que toda interpretación, de manera que toda interpretación, de manera que toda interpretación del pasado, del pasado, del pasado, la interpretación del pasado debía dar mayor relevancia, debía dar mayor relevancia, debía dar mayor relevancia a los factores económicos, a los factores económicos, a los factores económicos. A los factores económicos. Punto aparte. Según esta corriente, coma, según esta corriente, coma,
según esta corriente, según esta corriente, la historia, la historia debe ser comprendida, debe ser comprendida desde las etapas, desde las etapas de los modos de producción, desde las etapas de modo de producción. Dos puntos. Dos puntos. Comunismo primitivo, comunismo primitivo, comunismo primitivo, comunismo primitivo, esclavismo, 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 feudalismo, feudalismo y capitalismo. Capitalismo, punto aparte. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, la cultura es más que economía. Sin embargo, la cultura es más que economía. Y no ha sido solo, y no ha sido solo, y no ha sido solo, y no ha sido solo esta la que ha determinado, la que ha determinado, la que ha determinado, la que ha determinado los hechos del pasado, los hechos del pasado. Los hechos del pasado. ¿Listos? A ver, explico. ¿Qué significa esta situación de los movimientos del pasado en el factor económico? Los hechos históricos en el factor económico comienzan a regir desde una situación como el feudalismo, el esclavismo. No nos olvidemos que el esclavismo es parte de una situación económica, ¿sí? Es una parte de una situación económica
Viene el feudalismo de los feudales, que no nos olvidemos la época de la conquista, existe el feudalismo. Entonces vienen todas estas etapas económicas que son parte de un hecho histórico, ¿no? El capitalismo, el comunismo primitivo, el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Comienzan a formar este tipo de situaciones que se maneja en el materialismo histórico. Dentro del materialismo histórico vamos a ver situaciones y corrientes, ¿sí? Porque todo hecho histórico son corrientes narrativas o corrientes históricas de hechos pasados que generaron un tipo de trasfondo social, económico, cultural, salud, educativo, etcétera, etcétera. El materialismo exclusivamente lo vamos a ver en la etapa del materialismo histórico, todo lo determinado a la cultura económica, ¿sí? La cultura económica radicalmente, ¿no? Eso estudia el materialismo económico, el materialismo histórico, perdón, ¿sí? Todo lo que se trata en lo principal de lo económico, ¿no? No hay otra base histórica, sino es la situación económica de los hechos históricos pasados, como por ejemplo, les pongo un ejemplo, el boom petrolero, ¿no? El boom petrolero, ¿no es cierto? El boom petrolero, Argentina como país potencia mundial, ¿sí? Argentina en los años 40 más o menos fue potencia mundial. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, fue la situación que migraron bastantes personas de Argentina, porque Argentina estaba muy bien. El boom petrolero no solamente a Ecuador le benefició, no sé si se acuerdan, el boom petrolero de Ecuador benefició al Ecuador, pero a la gran mayoría de partes del mundo benefició también esta situación. También en la Segunda, Primera Guerra Mundial, el fracaso económico que hubo dentro del mundo. Entonces, todas estas situaciones se estudian en el materialismo histórico, ¿correcto? ¿Sí? Ponemos como título historicismo, 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 historicismo. Tiende a reducir, tiende a reducir, tiende a reducir la realidad, tiende a reducir la realidad humana, tiende a reducir la realidad humana a su condición, a su condición histórica, a su condición histórica, a su condición histórica. A su condición histórica, coma, por lo que sostiene, por lo que sostiene, por lo que sostiene por lo que sostiene que el historiador, que el historiador que el historiador solo refleja, solo refleja, solo refleja la historia de su tiempo, de su tiempo
de su tiempo y desde su tiempo, de su tiempo y desde su tiempo. Coma, y es incapaz, coma, y es incapaz, y es incapaz de asumir, de asumir y es capaz de asumir un punto de vista pasado, un punto de vista pasado, un punto de vista pasado sobre la realidad, sobre la realidad. Punto aparte. Como es imposible repetir los hechos, como es imposible repetir los hechos, como es imposible repetir los hechos, coma, la historia solo es, la historia solo es una construcción, la historia solo es una construcción, la historia solo es una construcción en la mente del historiador, en la mente del historiador, la mente del historiador, coma, es siempre, es siempre historia contemporánea. Es siempre historia contemporánea. Repito, como es imposible repetir los hechos, la historia solo es una construcción en la mente del historiador, es siempre historia contemporánea. ¿Ya? A ver, explico. ¿A qué se refiere sobre estas situaciones de construcción, la construcción de una condición histórica? ¿Cuál es la construcción de una condición histórica? Es cuando el historicismo se desarrolla en el presente de la persona que cuenta, cabe la redundancia, ¿no? Es desde el punto que la persona, por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a proceder nosotros hoy en día? A contar que en el 2013, en mayo del 2013, quisieron hacer juicio político al presidente Guillermo Lasso y lo que sucedió fue una muerte cruzada, ¿verdad? Es un hecho histórico que nosotros lo relatamos ahora. Muchos dicen, él se quedará 9 meses, se quedará 6 meses,
y la verdad no es ni 6 ni 9, se va a quedar 3 meses. La ley establece que son 90 días. ¿Sí? El presidente, el CNE tendrá la obligación de optar por nuevas elecciones dentro de los 90 días. Entonces, si ven que son hechos históricos que tal vez para una persona, sí, tal vez desconoce el derecho, pero ya lo nombra así. Y muchas personas en el futuro, nuestros hijos van a decir, sí, la profe nos dijo que se quedó el presidente 9 meses y en verdad se quedó 3. ¿No es cierto? Entonces, miren cómo se relata el tema del historicismo, ¿no? Israel, quería hacer una preguntita, le doy la palabra. Sí, doctor, el asunto en el tema de la historia contemporánea, o sea, ¿a qué Ujú. se refiere con ese tema? La historia contemporánea se refiere a los hechos o sucesos anteriores, pero no demasiado pasados. O sea, por ejemplo, una historia contemporánea es contemporáneo suyo, por ejemplo, ¿ya? Que es su hijo, ¿ya? Pero no es su nieto de su nieto de su nieto de su nieto, sino es una historia corta. Eso es contemporáneo. Ya es una historia corta, como por ejemplo lo que está pasando ahorita. Después de unos 3 meses hemos de decir, chuta, le votaron a Lazo y se fue y ahorita está preso. ¿Ya? ¿Qué, hace cuánto? Hace 5 meses. Ya no es una historia como por ejemplo de Juan León Mera, de Gabriel García Moreno, tal vez de Eloy Alfaro, que son épocas ya muy, muy, muy extensas, ¿cierto? Eso es lo contemporáneo, ¿correcto? ¿Sí? Listos. Como les explicaba, las situaciones del hecho histórico, ¿sí? Esta situación de reducir una realidad, ¿sí? Por ejemplo, hacer cortos resúmenes de hechos o sucesos que han pasado. ¿Por qué? Porque los hechos históricos dentro del historicismo son cortos y momentáneos y pasajeros, ¿sí? Tal vez no trascendentales, tal vez un hecho histórico, por ejemplo, en esa época, no sé, vuelvo y repito, pongo como ejemplo ahora, tal vez nosotros en una época, no sé si se acuerdan algunos, creo que muchos de ustedes se van a acordar, de Lucio Gutiérrez, por ejemplo. ¿Sí? Cuando fue el golpe de Estado de Lucio Gutiérrez, todo el mundo por 3 meses creo que estuvimos chuta, le votaron a Lucio, se quedó este man, y que hijo de madre, y después vino elecciones, vino Palucio, el vicepresidente, y se acabó. ¿No es cierto? Se acabó el comentario, hubo las manifestaciones, pasó el tiempo y nos olvidamos. ¿Sí se dan cuenta? Esos son historicismos. ¿Ya? Son hechos momentáneos transcurridos contemporáneamente. ¿Sí? Son hechos pequeños, o sea, que no formaron una trascendencia muy fuerte dentro de un determinado territorio, una determinada situación. ¿Correcto? Ponemos como título Annales. Annales. A-N-N-A-L-E-S. Annales. Annales. Dígame, Marlon, te doy la palabrita. Sí, profesor, sino que, o sea, usted lo que quiere decir es que la historia es como que larga y el historicismo es como que algo corto. Correcto, sí, a eso nos referimos, ¿no? El historicismo son hechos históricos pequeños o que transcurrieron en algún tiempo o época determinada que no fue un suceso grave o un suceso grande que tal vez quedó entre la historia y la historia, como les puse como ejemplo, ¿no? Hoy en día, vamos, ténganlo por seguro, que hoy día estamos todo el mundo con la muerte cruzada, pasa 3 meses, se va Lazo, vienen elecciones y nos olvidamos, ¿verdad? Como nos olvidamos de Lenín Moreno, nos olvidamos bueno, de Rafael Correa, creo que va a durar 1000 siglos. De Lenín Moreno ya casi nadie habla, de Lucio Gutiérrez ya nadie habla, de Yamil Maguad nadie habla. Entonces, son hechos que tal vez en el momento transcurren, nosotros nos alarmamos o forma parte de, pero por ejemplo, hechos históricos, no historicismos, sino hechos históricos, por ejemplo, Eloy Alfaro, ¿no? ¿Sí? Eloy Alfaro, por ejemplo. Eloy Alfaro es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque son sucesos que trascendieron dentro de la historia de nuestro país.
¿correcto? Por ejemplo, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, el niño Abdón Calderón, ¿cierto? Todo el mundo conoce, pero si tú dices ya, por ejemplo, si uno le pregunta a un niño de 5 años, cuando tenga unos 5 años más, 10 años, tú le preguntas, ¿quién fue Lenín Moreno, por ejemplo, ya? Y te va a decir, chuta, no sé, ¿quién será? ¿No? O sea, si no le estudian, sí, era un presidente. Pero en cambio, el hecho histórico que hizo, por ejemplo, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro, ¿no es cierto? José de Ventimilla, etcétera, etcétera, ya son hechos mucho más extensos. ¿Sí? Manuelita Sáenz, como hay mujeres también conectadas, pongamos, no nos olvidemos de ellas, ¿no es cierto? Manuelita Sáenz, Manuelita Cañizares, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí saben cuáles les hablo, ¿no? Algunos se quedaron, chuta, ¿y quiénes son esas Manuelas? Las tres Manuelas, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Nuestras tres mujeres luchadores, nuestras tres mujeres luchadoras, ¿no es cierto? Manuelita Espejo, ¿cierto? Algunos están más, se me están perdiendo, ¿no es cierto? A conocer hechos históricos, ¿no? A ver, Marlon. Profe, disculpe, cambiando de tema, ¿se acuerda que yo le pedí sí, a ver, si le pregunté si había subido el video del 11 de este mes de lenguaje? No Sí, lo encontré ahí. sí está subido, revísele ¿Está nomás. con la fecha? Sí, está con la fecha. Ahí Ah, revise, ya, listo. está del 11, pero véale el lenguaje, ¿no? Está subido en Sí, mismo, listo, muchas gracias. en octavo está lenguaje y está literatura, entonces no se confunda las fechas, ¿ya? Ya, gracias. No se preocupe. Listo, a ver, no nos olvidemos que tenemos lenguaje en la próxima hora, ¿no? De 9 a 9:45, ¿ya? Y ahí vamos a hablar también sobre, ¿se acuerdan los acentuaciones de nuestro país, ¿verdad? Bueno, ponemos como título Annales, ¿sí? Ponemos 2 puntos y ponemos, sostiene que la historia se desarrolla, sostiene que la historia se desarrolla, sostiene que la historia se desarrolla en 3 planos, en 3 planos. En 3 planos que pueden coincidir, que pueden coincidir. Repito, sostiene que la historia se desarrolla en 3 planos que pueden coincidir. 2 puntos. La larga duración es más lenta, la larga duración es más lenta y la dividimos en eras. La larga duración es más lenta y la dividimos en eras. Punto aparte. En la mediana duración, suceden los acontecimientos, en la mediana duración suceden los acontecimientos a lo largo de varias generaciones. A lo largo de varias generaciones. A lo largo de varias generaciones. Repito, en la mediana duración suceden los acontecimientos a lo largo de varias generaciones y la podemos dividir en etapas. Y la podemos dividir en etapas. Y la podemos dividir en etapas. Punto aparte. La corta duración
la corta duración son momentos coyunturales, coyunturales con lleno, la corta duración, son momentos coyunturales que marcan el paso rápido, que marcan el paso rápido de una etapa a otra. La corta duración son momentos coyunturales que marcan el paso rápido de una etapa a otra. Punto seguido. Se dan con el paso, con el lapso, perdón, se dan en el lapso de una generación. Se dan en el lapso de una generación. Punto aparte. Esta corriente considera, la geografía, esta corriente considera la geografía como ambiente que afecta al hombre y viceversa. Esta corriente considera la geografía como ambiente que afecta al hombre y viceversa. ¿Ya? A ver, explico. ¿Por qué la larga duración dentro de los annales, ¿no es cierto? A ver, dentro de esta corriente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se desarrolla dentro del mismo? ¿Sí? Pueden coincidir en algunos planos o hechos históricos, pero se divide en los tres principales, que es la larga duración, la mediana duración y la corta duración. Dentro de la larga duración, sí, que vamos a ver hechos históricos en el cual se han venido desarrollando, por ejemplo, de una forma lenta y se divide estructuralmente mediante las eras, como decir la era paleolítica, la era neolítica, la era del hielo, la era del cobre, del oro, del bronce, la era modernista, la era contemporánea, la era eh, cavernícola, la era evolución, o sea, son eras, vamos a medir por situaciones muy largas, como por ejemplo, que hemos visto en algunas ocasiones, sobre la era paleolítica, ¿se acuerdan? La era paleolítica, la era neolítica, la era de los metales, ¿sí? La era de la república, la era de la colonización, ¿sí? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la era de la colonización y la era de la república? Me levanta la manita y le doy la palabra. La era de la república y la era de la colonización. ¿Cuál es la diferencia? Luis Enrique Quesada, por favor. Dígame, ya le desbloqueé el micrófono. Díganos. La era de la República es cuando dejaron de gobernar los reyes. Ya, Hacer, como que los ciudadanos empezamos a tener un poco de democracia. ya. ¿Y la La colonización? colonización es cuando estábamos gobernados por reyes o por zar, por descendientes de algún tipo de tribu, digamos así. Ya, correcto, muy bien, Luis. Muy amable, tiene puntos extras en participación. A ver, Carlos Vitardo, también le doy la palabrita. Díganos, coméntenos. ¿Sí me escucha? Buenas tardes, Sí, doctor. escuchamos claro. Ya. Buenas tardes. La era de la colonización es cuando vinieron a invadir, entre comillas, España a América. ¿Ya? La era de la colonización. La era de la, ¿cuál era la otra pregunta? República. De la República, cuando ya se independizaron del yugo de los, de lo que es de España, de todo lo que era de Europa, lo que era el colonialismo de los virreinatos.
Correcto, muy bien. Tiene puntitos extras, señor Carlitos. Correcto, lo que decían sus dos compañeros, ¿no? Luis y Carlos. La era de la colonización y la era de la república, ¿no? La era de la colonización fue cuando vinieron a colonizar, cuando eran territorios indígenas, vinieron a colonizar. Era la era de la colonización, ¿no es cierto? Pasaron bastantes años, varios años, para que se desarrolle después la era de la República. ¿Qué significa la era de la República? Cuando fuimos ya República del Ecuador, cuando nos liberamos del yugo español en este caso, ¿cierto? Igual pasó en Latinoamérica. En el otro punto vamos a la mediana duración, ¿sí? Son mediante etapas de generaciones. Las generaciones son momentos cada 5 años, por ejemplo, la generación de oro, nuestra generación de nuestros abuelitos, la generación de nuestros papás, etcétera, etcétera, ¿no? Son se puede contar de 5 a 25 años, ¿no? Y la corta duración son lapsos dentro de una misma generación, por ejemplo, la generación del reggaetón, la generación de la política, la generación económica, ¿correcto? ¿Sí? Y así se va manejando los hechos históricos de análisis, ¿sí? Bueno, mis queridos estudiantes, ya se apaga la aplicación, que tengan una linda noche, nos vemos en lenguaje, que les vaya muy bien, hasta luego, un gusto, hasta luego, que les vaya muy bien.